Un amarre por conveniencia. Buenas tardes. Los casos de brujería casi siempre son demeritados. Muchas personas siguen pensando que dichos actos carecen de fundamentos, que posiblemente son solo historias que se cuentan para infundir miedo. Y en parte eso es verdad. Cuando se usa la brujería, es motivo para temer. El año pasado, mientras iba a un viaje con unos amigos a Acámbaro, Guanajuato, la señora Regina López, de unos 75 años, nos contó una espeluznante historia de brujería. Permítanme explicarles el contexto. Usar la magia de cualquier tipo, ya sea blanca o negra, pero especialmente la brujería, e incluso una novena católica, un rosario u oración, ofrecidas con algún propósito en específico, en mayor o menor medida, sirven para doblar la naturaleza, la realidad, amoldarlas, acomodarlas a fin de que uno mismo u otra persona reciban un favor o una especie de prodigio de algún tipo, algo muy especial en sus vidas, un cambio positivo. Pero hay rituales y trabajos que van totalmente en contra de la naturaleza, cuyo efecto afecta no solo a quien lo realiza, sino a su entorno en general, algo que puede traer consecuencias nefastas para la persona que lo pidió. Y uno de estos trabajos son los famosos amarres. Y la historia comienza así. Me llamo Regina López. Hace muchísimos años, cuando era una niña, teníamos una vecina muy guapa, de buen cuerpo, excelente porte y que siempre andaba muy arreglada. Todos los muchachos del pueblo se disputaban su mano, esperando recibir los favores de la atractiva chica. Los pobres chicos hacían cualquier cosa con tal de que ella les mirara favorablemente. La colmaban de regalos, serenatas, se desvivían por llamar su atención de cualquier manera posible. Pero ella, en cambio, cuyo nombre por cierto era Estela, no le hacía el menor caso a nadie que no considerara digna de su afecto, pues sabiéndose la más bella, la más codiciada, pretendida y deseada de la región, aspiraba a algo mucho más alto. El deseo de Estela era casarse con alguien con mucho dinero, con alguien de una alta posición económica. Quería ser una gran señora, la más admirada y envidiada de toda la comarca. Pero como siempre pasa en estos casos, a diferencia de los muchachos de clase sencilla y humilde, que se desmoronaban ante los rechazos, a pesar de sus esfuerzos, los acaudalados y poderosos jóvenes de la capital ni siquiera la volteaban a ver, pues las clases sociales antes eran muy marcadas, considerando a Estela alguien muy inferior a ellos. A pesar de su gran belleza, eran otros tiempos. Las cosas se regían por clases sociales. Los pobres se casaban solamente con los pobres, y obviamente los ricos buscaban perpetuar su nombre y conseguirse bodas arregladas, para beneficio de ambos contrayentes, y obviamente para sus familias. Según ellos, trataban de no manchar su buen nombre, evitando todo contacto social con las clases bajas. Pero Estela nunca se conformó con su situación. Desde muy chica demostró malicia. Era una mujer ambiciosa y malvada. Nunca aceptó la idea de que eso sería siempre así, y mucho menos para ella, que orgullosa y pedante, se sentía muy superior a esas lagartonas estiradas, como les decía ella con un profundo desprecio. Su ambición le hizo cometer la peor locura que a alguien en su sano juicio se le pudo ocurrir. Condenó no a una, sino a 2 personas a un destino nefasto y espantoso. Llena de coraje, frustración e ira, pero sobre todo herida hondamente en su orgullo, acudió con Margarita, la vieja bruja de la región, famosa por lograr cosas que rayaban en lo sobrenatural, desde romper matrimonios, arruinar tierras,
hasta volver rico al más miserable de los mortales. Tal era su fama, que valía mucho la pena subir hasta lo más alto del cerro para dar con ella. Cuando llegó a la cima, ya Margarita la esperaba, sentada al pie de un fogón encendido, donde quemaba hierbas para espantar a los malos espíritus. Su choza era un desorden absoluto. Había un altar con santos que Estela nunca había visto, todo lleno de cera derretida hasta el piso. Cabezas de animales adornaban macabramente el lugar. Pieles igualmente adornaban el sitio, así como infinidad de ramos, utensilios desconocidos y muchas clases de velas, hechos, según las malas lenguas, con cebo de gente. Margarita no era una charlatana, era una verdadera bruja, de esas que por las noches se quitan las patas, y se contaba que salía una gran bola de fuego de su casa por las noches para vagar por la sierra y los alrededores de los poblados. Era la Margarita, buscando a los recién nacidos para sus nefastos propósitos. Margarita fue tajante con Estela. Sabía a qué había ido. La muchacha decidida le pidió un amarre, pero no uno cualquiera. Llevó varios centenarios de oro, pues a quien deseaba hechizar, no se trataba de cualquier persona al azar. No era cualquier hombre al que ella deseaba, sino que sería quien ella consideraba digno de ella, de sus favores. Ella se fijó en el más rico y más guapo de todos ellos. La víctima fue un buen mozo, llamado Ricardo Valdés, heredero universal de la legendaria familia Valdés y Rivadeneira. Dueños de infinidad de tierras, ganado, empresas, fábricas y la naciente industria siderúrgica en el estado, además de ser los dueños de varias procesadoras de acero en este y otros estados de la República, que les dejaban grandes ganancias. La bruja rió a carcajadas. La chica le preguntaba si su deseo era posible. La bruja contestó afirmativamente. Estela sonrió satisfecha y con un semblante de maldad absoluta, lo que satisfizo mucho a la bruja. Su plan era malévolo y completo. En cuanto a la oportunidad de hacerlo, Margarita le pidió una prenda perteneciente al ser amado, por lo que debía acercarse a él y robarla. Algo nada difícil para la muchacha. Primero se ganó la confianza de la familia, acometiéndose para realizar labores en la casona, para posteriormente acercarse de a poco al joven Ricardo. Con el tiempo, la confianza entre la muchacha se hizo más grande, que asistía ya en las labores de la casa. Ella le daba de comer a Ricardo, lo atendía en sus actividades, iba con él a todas partes. A ojos de todos era bien visto, haciendo una pareja muy bella y excepcional, pero nadie sospechaba que era parte del infame plan de la joven. Cuando vio la oportunidad, le pidió un pañuelo a Ricardo, pues supuestamente algo le había entrado al ojo. El chico inocente jamás se imaginó la grave tragedia de la que iba a ser objeto. Con toda naturalidad, no solo le brindó la prenda, sino que voluntariamente se la obsequió. Estela, feliz, fue a casa de Margarita, quien le dio unos brebajes para terminar de amarrar al acaudalado muchacho. Con el paso del tiempo, se les miraba siempre del brazo, juntos en todas partes y en todas ocasiones. Pero la gente del pueblo notaba algo muy raro en esa relación. Algo no cuadraba, como si no fuera natural o hecho por la mano del Altísimo, pues el joven andaba disperso. Se le miraba como ido la mayor parte del día, como si Estela lo cautivara, excepto cuando ella no estaba cerca. En esos ratos, digamos de lucidez, Ricardo no recordaba nada, desestimando los comentarios acerca de quien ahora llamaba amorosamente su prenda más preciada, su amada Estela. Tal como lo prometió la joven, le pagó otra pequeña fortuna a la bruja.
Las cosas habían salido a la perfección. Ella nunca pensó que habría consecuencias nefastas para ella y las personas que le rodeaban. Simplemente veía asegurado su éxito y su futuro. Pues ese mismo día, Ricardo anunció el matrimonio con bombo y platillo. Sus parientes no se opusieron. Sin embargo, las habladas no se hicieron esperar. A pesar de la bonita pareja que hacían, muchos en el pueblo miraban la acción de Margarita en ese asunto. Pero eso a Estela le venía guango, pues se encargó de invitar especialmente a quienes más la odiaban a la ceremonia nupcial. La boda sería un evento como nunca se había visto en este pueblo jamás, ni siquiera en ningún otro. Pero a Estela se le borró la sonrisa cuando Margarita apareció detrás de ella, cuando se probaba el lujoso y caro vestido de novia. La bruja, sin empacho, habló directo y tajantemente con la muchacha. Le advirtió que el amarre debía romperse y cambiarse por un trabajo de endulzamiento a la brevedad. Era vital hacerlo, pues de lo contrario, el chico cambiaría radicalmente su forma de ser y ocurriría algo terrible. La chica no hizo caso, pensando que Margarita quizás quería más dinero. Lo dejó para después. Ella le daría otro puñado de monedas, pero su boda no podía esperar, y desechando la advertencia de Margarita, se casó esa misma tarde. En la boda comenzaron a notarse las consecuencias que la bruja había anticipado. Efectivamente, el mozo se veía extrañamente callado, ausente, como si estuviera en otro lado. No hablaba ni volteaba a ver a nadie. Le repitieron los votos matrimoniales para que pudiera citarlos. La fiesta estuvo bastante amena, excepto para Ricardo, que todo el evento se quedó sentado, observando a Estela platicar con mujeres de la alta sociedad y abriendo la infinidad de costosos obsequios que les dieron. El problema real empezó a presentarse poco tiempo después de haberse casado. Tal como lo predijo la bruja Margarita, el chico comenzó a volverse obsesivo, celoso, paranoico y violento. Su comportamiento errático estallaba en ocasiones en una especie de trance. Se hizo desconfiado, al grado que no dejaba a su esposa ni a sol ni a sombra. Siempre quería estar pegado a Estela, descuidando sus negocios y buscándose severos y graves problemas, con muchas amistades de alta alcurnia, destruyendo provechosas sociedades que le ocasionaron nefastos líos a su familia, económicamente hablando, y por no decir, dejando en mal el buen nombre de su estirpe. Estela, por su parte, de inicio se sentía halagada de ser celada por su marido, quien la trataba como una reina, y cual perro guardián siempre la protegía. Nada importaba. Su sueño dorado se hizo realidad. Finalmente, nada más le podía importar. Ella se sentía como pavo real, paseándose por el pueblo, siempre escoltada por su marido, quien le cumplía y le toleraba, incluso el deseo más ridículo y absurdo, llenándola de presentes y detalles a cada ocasión. Pero a su vez, algo en su interior le recordaba que algo le faltaba, algo que había dicho Margarita, y que ella ignoró vilmente, cegada por su inmensa ambición. No quiso escuchar, o no escuchó realmente y con atención lo que la vieja bruja trataba de darle a entender. Su racionalidad se había truncado a consecuencia de su avaricia. Estaban cenando en una cafetería de la ciudad, cuando Ricardo tuvo un altercado y tiroteó a un sujeto, supuestamente por faltarle respeto a Estela, lo que ocasionó que sus familiares, ya hartos de sus arranques y sus imprudentes acciones, le pusieran un alto a esa actitud. O te comportas, o quedarás fuera del testamento, y se te retirarán todos los negocios y beneficios de los que gozas. Sin embargo, a pesar de las amenazas de su familia,
El joven continuaba escalando en sus arranques de ira, en su enfermizo apego a Estela, a la cual se le colgaba de las enaguas, como si de su madre se tratase, no dejándola tranquila ni siquiera para ir al sanitario. Su amor, o lo que sea que fuera, se había tornado en una dependencia insoportable y absurda a Estela, la cual increíblemente notaba que eso definitivamente ya no estaba para nada bien. Tuvo que soportar ese comportamiento infantil y posesivo en muchas ocasiones, causándole una vergüenza terrible. Incluso Ricardo había llegado al grado de ensuciarse en los pantalones en público, a hacer berrinches como si de un chiquillo se tratase. Y finalmente, Estela admitió que eso comenzaba a tornarse aterrador, hasta que ella finalmente, después de 2 años de ese infierno, y de siempre quedar avergonzada por las locuras obsesivas de su marido, el cual ya le resultaba insoportable, pero su ambición podía más. O eso creía ella. Ninguna fortuna, ninguna posición social era tan grande como para no poder ni comer, ni dormir, y ni siquiera poder hacer sus necesidades a gusto. Pensó en dejarlo definitivamente, y finalmente no pudo más. Tomó algo de ropa, algo de dinero, y se escapó una noche con su familia política, que no alcanzaban a comprender la tortuosa vida que Ricardo le daba a la chica. Conociendo perfectamente la región, Estela se ocultó en la sierra, lejos donde su marido no pudiera fastidiarla. Pero esa misma noche, Ricardo parecía un animal rabioso, buscando a su supuesta amada. Lloraba, aullaba, se metía a las casas, violentaba a las personas en la calle, en las escuelas, en las cantinas y hasta en las iglesias. Hasta que un día, lamentablemente, apareció sin vida, a las puertas de una cantina como un perro. Lo atacaron entre varios. Aparte le robaron y lo humillaron en el piso, al saberlo ya sin vida. Como un pobre perro de la calle, quedó allí tendido. Los familiares fueron avisados, pues el sacerdote, a quien también había agredido, le reconoció. Lo llevaron a la funeraria y lo velaron en una de sus propiedades. Solamente la familia asistió. Se hizo el funeral, al cual asistió Estela con suma tristeza, pero aliviada de haberse quitado semejante peso de encima. Finalmente, como viuda, gozaría de una vida holgada y el prestigio que siempre había deseado. A pesar de la obsesión por ser rica, realmente sentía pena por su difunto esposo, quien a pesar de todo, sí le llegó a dar lo que deseaba. Pero nuevamente sus verdaderas intenciones florecieron, y pensando en recibir la cuantiosa herencia, fingía tristeza y dolor. Y así fue. La viuda recibió una inmensa fortuna, propiedades y el rango de viuda de Valdés y Rivadeneira, lo que le brindaba una alegría y una presunción supremas. Estela creía que se había salido con la suya, pero Margarita la detuvo a la salida del cementerio, una vez que el sepelio hubiera terminado. «Te advertí, muchacha, que rompieras ese maldito amarre. Ahora ya es demasiado tarde. Nunca te podrás liberar de Ricardo. Ahora está atado a ti para siempre, en la vida y en la muerte». Finalmente la bruja se alejó. Estela rió para sus adentros. Pensó que la vieja bruja estaba loca, que solamente eran cuentos para asustarla y sacarle más dinero. Así que subió a su elegante coche tirado por caballos. Sintió una mirada muy pesada y una sensación incómoda y de intranquilidad abrumadoras. Pensó que se trataría del cambio de clima, pero estaba en un gran error. No dándole importancia, pidió que la llevaran a casa y se retiró a su nueva mansión. Por primera vez experimentó la paz, la quietud y el silencio de la soledad en esa enorme propiedad, lúgubre y fría, carente de amor y de emociones.
2 semanas pasaron. A pesar de gozar de todos los lujos que siempre deseó, algo no cuadraba. Algo no estaba bien. Escuchaba cosas. Miraba sombras que le acechaban en los rincones de la casona, hasta que se le hizo costumbre. Era una casa vieja y le restó importancia. Pero esa misma noche se bebía una botella de anís, por lo que se retiró a descansar. Justo a la medianoche, cuando finalmente había logrado quedarse dormida, cosas extrañas comenzaron a suceder. Ella pidió no ser molestada hasta el día siguiente, por lo que dio la noche libre a toda la servidumbre. Nadie más que ella estaba en casa. Todo el mundo podría jurarlo con la mano derecha puesta en las sagradas escrituras, así que nadie pudo acudir al llamado de su nueva ama. Ninguno de los sirvientes pudo saber lo que sucedió en la mansión esa espantosa noche. Nunca nadie podría haber adivinado lo que la viuda experimentó al ser perturbada de su sueño. No importó cuán fuerte hubiera gritado, cuán rápido hubiese corrido, nadie acudiría a auxiliar a la ama Estela, por lo que solo los lejanos vecinos escucharon los escalofriantes y aterradores gritos a la lejanía, sin saber su origen o de dónde venían. Eso que les cuento aconteció un día viernes por la noche, por lo que todo el fin de semana no se supo nada sobre la actividad de la mansión de la viuda. Y lógicamente la servidumbre, al recibir los días de descanso por parte de la señora de la casa, no se presentaron sino hasta la mañana del día lunes. Cada uno dedicándose a sus actividades habituales, a sus cosas normales del diario, pensando que quizás la señora seguía dormida. En esos momentos, fueron sacados estrepitosamente de sus pensamientos, cuando una de las muchachas de servicio gritó aterrorizada, llamando la atención de toda la servidumbre, quienes corrieron presurosos a ayudar a su compañera, que al entrar a la recámara de la señora, no daban crédito a la escena que se presentaba ante sus estupefactos y aterrorizados ojos. Era sacrílego, espantoso, innombrable. Rastros de tierra humedecida que iban desde el dintel de la ventana principal hasta el lecho matrimonial indicaban la ruta del perpetrador. En el lecho nupcial se encontraba Estela, con los ojos desorbitados, con sus ropas arrancadas, con hematomas en sus piernas, tal como si alguien hubiese intentado ultrajarla. A pesar de lo grotesco de la escena, debieron llamar tanto al comisario ejidal, al médico y al sacerdote, los 3 hombres de leyes. Casi se fueron de espaldas al entrar a la recámara. Todos se santiguaron. Era inverosímil, imposible, algo que simplemente no pudieron explicar. No solo por ver a Estela muerta, con señas de un evidente intento de ultraje, sino porque el atacante aún se encontraba en el lugar. El médico, el sacerdote y el comisario, horrorizados, testificaron la identidad de Estela, fallecida en su lecho, siendo abrazada por el cuerpo en descomposición, lleno de gusanos y tierra húmeda, de Ricardo, que al parecer nunca le dejaría, ni en la vida ni en la muerte. Todo debido a un amarre, tal como la bruja Margarita había sentenciado.